En la silenciosa oscuridad aterciopelada del espacio, donde innumerables estrellas ardían como linternas distantes y los planetas bailaban lentamente alrededor de sus soles, existía un mundo escondido tras nubes doradas, un mundo llamado Venus. Pero el Venus conocido por los humanos era solo una sombra pálida del verdadero, porque en lo profundo de las tormentas brillantes vivía una poderosa civilización más antigua que la mayoría de las estrellas del cielo cercano. Y entre esa civilización vivía una princesa cuya belleza se susurraba a través de las galaxias. Su nombre era la princesa Eliria, hija de la gran reina de Venus y gobernante de las ciudades flotantes que se cernían sobre océanos de cristal luminoso. Eliria no solo era hermosa, sino valiente, curiosa y, a diferencia de la mayoría de su pueblo, estaba fascinada por el pequeño planeta azul llamado Tierra. Mientras que la mayoría de los venusianos creían que los humanos eran criaturas primitivas y frágiles, Eliria sentía algo diferente cada vez que miraba al lejano mundo azul desde el observatorio real. Sentía un extraño tirón en su corazón, como si el propio destino susurrara desde el vacío. Cada noche, se quedaba sola en el balcón de su palacio en el cielo, observando cómo la tierra brillaba en la distancia y preguntándose sobre la vida de aquellos misteriosos humanos que reían, lloraban, luchaban, amaban y soñaban bajo su pequeño y frágil cielo. Mientras tanto, en la tierra, en una tranquila región montañosa, vivía un joven llamado Arman. Era conocido en su aldea por su valor, amabilidad y aspecto llamativo. Su cabello oscuro se movía con el viento de las colinas y sus ojos reflejaban la fuerza serena de alguien que había enfrentado dificultades pero se negaba a perder la esperanza. Arman llevaba una vida sencilla. Ayudaba a su familia, estudiaba las estrellas por la noche y soñaba con el universo desconocido. Creía que, en algún lugar más allá de las estrellas, podrían existir seres inteligentes. Seres que se preguntaran por los humanos, así como él se preguntaba por ellos. Mucha gente se reía de él por creer tales cosas, pero Arman nunca dejó de mirar hacia arriba. Cada noche subía a una colina fuera del pueblo, donde el cielo se extendía infinitamente sobre él, y observaba las estrellas con tranquila determinación, sin saber que, muy lejos en Venus, la princesa Eliria también había comenzado a observarlo mediante un antiguo dispositivo celeste que podía enfocar mundos distantes y revelar individuos específicos. La primera vez que Eliria vio a Arman, solo había estado buscando la tierra por curiosidad, pero algo en él la paralizó. Lo observó mientras permanecía solo en una colina bajo la luna, contemplando el espacio con el mismo anhelo que ella sentía en su propio corazón. Y en ese momento algo cambió dentro de ella. Una extraña calidez llenó su pecho, un sentimiento completamente desconocido para la disciplinada princesa real de Venus. Lo observó noche tras noche, aprendiendo sus expresiones, sus silenciosas sonrisas y la forma en que hablaba amablemente con los animales y las personas a su alrededor. Vio cómo ayudaba a un vecino anciano a reparar un techo durante una tormenta y cómo consolaba a un niño asustado durante un apagón. Poco a poco, la princesa de un mundo alienígena comenzó a sentir algo que la asustaba más que cualquier guerra cósmica. Se estaba enamorando de un humano. Mientras tanto, fuerzas oscuras también se movían por el universo. No todos en Venus apoyaban la paz con otros planetas. En las sombrías cámaras del Consejo de la Capital Real, poderosos comandantes susurraban sobre conquistar la Tierra, creyendo que sus recursos y ubicación estratégica fortalecerían el imperio venusiano. Entre ellos estaba el despiadado general de guerra Cortan, un guerrero imponente cuya ambición ardía más que cualquier estrella. Había comenzado secretamente a planear una misión a la Tierra, no para la paz, sino para la dominación. Y si sus planes tenían éxito, el pequeño mundo azul enfrentaría un poder que nunca podría imaginar. Mientras la princesa Eliria permanecía ajena a estos crecientes peligros, continuaba observando en secreto a Arman, con sus sentimientos creciendo cada día más. Hasta que una noche, durante una enorme tormenta venusiana de relámpagos, tomó una decisión que cambiaría el destino de dos mundos para siempre. De pie en el brillante salón de naves estelares reales, ordenó preparar una pequeña nave sigilosa bajo el manto de la oscuridad. Su leal compañero y guardián real, Liren, le advirtió que viajar sola a la Tierra era peligroso y estaba prohibido por la ley real, pero el corazón de Eliria era más fuerte que el miedo. Susurró que algunos misterios deben enfrentarse y que ciertos destinos no pueden ignorarse. Así, la princesa de Venus dejó su mundo en secreto, volando a través de tormentas cósmicas y campos estelares silenciosos hacia el frágil planeta azul,
donde vivía el hombre que amaba. Completamente ajena a que una princesa alienígena cruzaba millones de kilómetros de espacio solo para verlo con sus propios ojos. Pero el destino rara vez es pacífico. Cuando la nave de Eliria entró en los bordes exteriores de la atmósfera terrestre, satélites de vigilancia ocultos pertenecientes al general Cortan detectaron el lanzamiento no autorizado desde Venus. Una sonrisa cruel apareció en el rostro del señor de la guerra, porque sabía exactamente cómo usar el imprudente viaje de la princesa para iniciar una cadena de eventos que podría encender un conflicto entre dos mundos. Muy lejos, en una tranquila colina montañosa, Armand se encontraba nuevamente observando el cielo nocturno cuando, de repente, una luz deslumbrante rasgó los cielos como una estrella fugaz, dirigiéndose directamente hacia los bosques más allá de las montañas. Y aunque aún no lo sabía, aquel único momento lo arrastraría a una historia de amor, peligro, imperios alienígenas y un destino más grande que la Tierra y Venus combinadas. La deslumbrante estela de luz surcó el cielo nocturno como una lanza ardiente, y Armand permaneció paralizado en la colina mientras el misterioso objeto desaparecía tras la oscura línea de las montañas boscosas. Un temblor lejano recorrió la tierra segundos después, y el valle silencioso resonó con un profundo retumbo que hizo que las aves se dispersaran en el cielo. Por un momento, Armand se preguntó si había sido un meteorito, pero algo en la luz se sentía diferente. No había caído como una roca natural desde el espacio, se había movido con una extraña precisión, como si estuviera guiada por inteligencia. La curiosidad ardía en su interior con más fuerza que el miedo, y después de unos momentos comenzó a correr por el sendero rocoso de la colina hacia el bosque, con el corazón firme pero acelerado mientras el frío viento nocturno le azotaba la cara. Cuanto más se adentraba en el bosque, más oscuro se volvía el mundo. Los altos árboles bloqueaban la luz de la luna y la única iluminación provenía del débil resplandor adelante, donde el misterioso objeto había caído. Las ramas crujían bajo sus botas y el aroma a metal quemado flotaba en el aire. Después de casi media hora avanzando entre los árboles, finalmente llegó a un pequeño claro y se detuvo en silencio atónito. Delante de él había algo imposible. Medio enterrada en la tierra, se encontraba una elegante nave plateada, diferente a todo lo que los humanos habían construido. Su superficie brillaba levemente con una suave luz azul, y extraños símbolos se movían sobre su casco curvo como energía viva. Armand dio un paso más, con cuidado, mientras su mente corría llena de incredulidad. Todos los libros de ciencia que había leído pasaban por sus pensamientos, pero nada lo había preparado para este momento. De repente, un bajo sonido mecánico resonó desde la nave, y una estrecha abertura se formó lentamente en su costado, liberando una suave luz dorada que se derramó sobre el suelo del bosque. Armand retrocedió. Instintivamente, ocultándose parcialmente detrás de un grueso tronco, sin saber si estaba presenciando un milagro o el inicio de algo peligroso. Desde la abertura luminosa, una figura emergió lentamente. Al principio solo vio una silueta, alta, elegante y rodeada de un tenue resplandor radiante. Luego la figura dio un paso hacia la luz de la luna, y Armand sintió que le faltaba el aliento. Frente a él estaba una mujer, pero no completamente humana. Su belleza era tan extraordinaria que parecía casi irreal. Su largo cabello brillaba como hilos de luz estelar plateada, y sus ojos resplandecían suavemente con un tono violeta que reflejaba las estrellas lejanas. Su piel emitía un leve resplandor luminoso, como tocada por energía cósmica, y el elegante traje que vestía parecía tejido con luz líquida. Ella miró el bosque con curiosidad cautelosa, claramente desconocedora del salvaje entorno terrestre. Y por un momento, Armand simplemente la contempló, incapaz de moverse o hablar, porque todos sus instintos le decían que esto no era un sueño. De repente, la mujer giró la cabeza bruscamente, percibiendo movimiento. Sus ojos brillantes se fijaron en el escondite de Armand. Antes de que pudiera reaccionar, levantó una mano, y un delgado rayo de luz pálida cruzó brevemente los árboles, iluminándolo por completo. Armand salió lentamente, levantando las manos para mostrar que no pretendía hacerle daño. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo que esperaba nunca llegó del todo. En cambio, sintió una extraña calma, como si la presencia de aquella mujer alienígena transmitiera una energía pacífica entre ellos. La misteriosa visitante lo examinó de cerca, su expresión cambiando de cautela a algo más suave, casi emocional. Y entonces, con una voz gentil pero llena de asombro,
Pronunció las primeras palabras que un humano escuchía de una princesa de otro mundo. Tu nombre es Arman. Los ojos de Arman se abrieron con sorpresa. Nunca la había visto antes, y aún así ella conocía su nombre. ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre?, preguntó él. La mujer vaciló un momento, como si decidiera si revelar la verdad. Luego bajó lentamente su mano luminosa y dio un paso más cerca. La tenue luz a su alrededor iluminaba el claro como la luz de la luna sobre el agua. Mi nombre es Eliria, dijo suavemente. Soy la princesa de Venus. Arman sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Había pasado años imaginando vida inteligente entre las estrellas, pero nunca creyó que el momento llegaría realmente. Miró la brillante nave detrás de ella y luego sus ojos resplandecientes, intentando comprender cómo un ser de otro planeta podía estar de pie en un tranquilo bosque en la Tierra. Eliria continuó hablando, con una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Te he observado durante muchas noches desde mi mundo. Estudié tu planeta y a su gente, pero fuiste tú quien llamó mi atención. Arman apenas podía creer lo que escuchaba. La princesa de otro planeta había cruzado el vasto vacío del espacio para encontrarlo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un agudo sonido metálico resonó por el bosque. La expresión de Eliria cambió instantáneamente de calma a alarma. Giró hacia el cielo, sus ojos brillantes entrecerrados por el miedo. Arman siguió su mirada, pero no vio nada, solo estrellas. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Eliria susurró una sola palabra, cargada de profundo temor. Me siguen. La confusión de Arman se profundizó, pero Eliria se movió rápidamente hacia su nave dañada, revisando los paneles brillantes a lo largo de su costado, su voz ahora urgente. Mi llegada no debía ser detectada, pero alguien me ha rastreado. Si llegan a la Tierra, todo cambiará. De repente, el cielo nocturno muy arriba se iluminó con luces rojas lejanas, moviéndose silenciosamente por la atmósfera como depredadores cazando. Arman sintió un escalofrío recorrerlo. Fuera lo que fuera, no eran amistosos. Eliria se colocó a su lado, su voz tensa pero decidida. Esas naves pertenecen al general Cortan, un comandante de guerra de mi mundo. Él cree que la Tierra debe ser conquistada. Si descubre que he venido aquí por ti, lo usará como excusa para iniciar una invasión. Arman miró las luces rojas, que crecían en intensidad en el cielo, dándose cuenta de que en una sola hora su pacífica vida se había convertido en algo inimaginable. Frente a él estaba una princesa alienígena que afirmaba haber viajado por el espacio solo por él. Y en algún lugar sobre las nubes, poderosas naves de guerra alienígenas descendían hacia la Tierra. Y aunque Arman aún no comprendía del todo el peligro, intuía que, a partir de ese momento, su destino y el de Eliria quedarían unidos en una lucha mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Las luces rojas en el cielo se multiplicaban lentamente como ojos ardientes que observaban desde la oscuridad. Y Arman sintió un escalofrío profundo recorrer su cuerpo al darse cuenta de que esas formas silenciosas no eran estrellas, sino enormes máquinas deslizándose por la alta atmósfera. Eliria estaba a su lado, sus ojos brillantes reflejando las luces lejanas, y por primera vez desde que había llegado a la Tierra, la valiente princesa parecía verdaderamente asustada. Susurró que las naves pertenecían al general Cortan, y que sus cazadores eran implacables. Una vez que comenzaban a rastrear un objetivo, rara vez se detenían hasta completar la misión. Arman preguntó qué querían, y Eliria respondió con tranquila honestidad. Quieren el control de la Tierra, y si me encuentran aquí, afirmarán que los humanos han capturado a la princesa de Venus y usarán eso como la razón perfecta para iniciar su conquista. Arman volvió a mirar hacia arriba y vio como una de las luces rojas lejanas se separaba repentinamente de las demás, descendiendo silenciosamente hacia las montañas. Su velocidad era aterradora, pero su movimiento era suave y controlado. Eliria se movió rápidamente hacia su nave dañada, tocando varios símbolos brillantes en su superficie, pero la nave respondió con una luz débil y parpadeante. Negó con la cabeza y dijo que el choque había dañado el núcleo de energía. La nave no podría volar de nuevo esa noche, y tendrían que esconderse antes de que los cazadores llegaran al bosque. Arman respiró hondo, obligando a su mente acelerada a concentrarse. Había pasado toda su vida explorando esas montañas y conocía senderos secretos, cuevas y valles que los forasteros nunca encontrarían. Le dijo a Eliria que lo siguiera, y sin dudarlo, la princesa confió en él, dejando atrás los restos luminosos de su nave mientras corrían hacia el bosque oscuro.
Las ramas rozaban sus cuerpos y el aire frío golpeaba sus caras. Pero Eliria se movía con increíble velocidad. Sus movimientos gráciles, casi flotando sobre el suelo, como si la gravedad tuviera menos poder sobre ella que sobre los humanos. Después de varios minutos corriendo, llegaron a un estrecho sendero rocoso que se enroscaba hacia una cueva oculta, alta entre los acantilados de la montaña. Arman finalmente disminuyó la velocidad al entrar en la cueva, cuya entrada estaba parcialmente cubierta por gruesas enredaderas colgantes. En su interior, la oscuridad era profunda y silenciosa. La princesa miró a su alrededor con cuidado, sus ojos brillantes adaptándose rápidamente a las sombras, mientras Arman recuperaba el aliento apoyado contra la fresca pared de piedra. Afuera, el cielo nocturno continuaba brillando con un tenue rojo, mientras una de las naves cazadoras alienígenas pasaba lentamente sobre ellos, barriendo el bosque con pálidos rayos de luz de búsqueda. Eliria se adentró un poco más en la cueva, observando el cielo con concentración tensa. Si esos escáneres detectan mi firma biológica, enviarán soldados, dijo en voz baja. Arman preguntó cuán avanzada era su tecnología, y Eliria respondió con sombría honestidad. En comparación con las armas humanas, los ejércitos de Venus estaban siglos adelante. Hizo una breve pausa, luego se giró hacia él, suavizando su expresión. A pesar del peligro, no he venido aquí para traer la guerra a tu mundo, dijo. He venido porque mi corazón no me permitía quedarme en Venus sin verte en persona. Arman sintió que esas palabras calaban profundamente en él. Apenas había conocido a esta misteriosa princesa, pero su voz transmitía una sinceridad imposible de dudar. ¿Por qué me elegiste a mí entre miles de millones de humanos? Preguntó. Eliria vaciló, como revelando algo muy personal, y luego explicó que cuando observó la Tierra por primera vez, esperaba ver solo caos, violencia y luchas primitivas. Pero cuando se enfocó en Arman, vio algo diferente. Vio bondad, coraje y una fuerza tranquila que le recordaba a los antiguos héroes de su propio mundo. Lo vio ayudar a extraños, defender a los débiles y enfrentar dificultades sin amargura. Y poco a poco, comenzó a esperar cada noche solo para verlo de nuevo. Arman escuchaba incrédulo. La idea de que alguien de otro planeta lo hubiera estado observando durante meses parecía imposible. Pero allí, en la cueva, con la princesa alienígena a su lado, la verdad era innegable. Afueras, otro profundo zumbido resonó en el valle mientras una segunda nave cazadora pasaba por encima. Sus luces de escaneo barrían las montañas como pálidos dedos fantasmas. Eliria se adentró más en la cueva, lejos de la entrada, y Arman la siguió. La oscuridad los rodeaba, pero el tenue resplandor de su piel iluminaba las paredes de piedra con una suave luz plateada. Por unos momentos, ninguno habló. El silencio llevaba una extraña mezcla de tensión, curiosidad y una emoción que ninguno había esperado sentir tan rápidamente. Finalmente, Arman rompió el silencio, preguntando qué pasaría si esos cazadores los encontraban. Eliria respondió con brutal honestidad. Si Cortan me captura, obligará al Consejo Real de Venus a declarar a la Tierra un planeta hostil, y eso iniciaría una guerra que tu mundo no podría ganar. Arman miró el suelo, absorbiendo el peso de esas palabras. Era solo un hombre, de un tranquilo pueblo, pero de algún modo se había conectado a un conflicto entre mundos. Eliria se acercó más, su voz ahora más suave. Lo siento, Arman. Nunca quise poner esta carga sobre ti, pero cuando te vi de pie bajo las estrellas noche tras noche, sentí algo que nunca había conocido antes, algo más fuerte que el deber, más fuerte que la ley real. Arman levantó la mirada hacia sus ojos violetas brillantes, y por un momento, el miedo y el caos que los rodeaban parecieron desvanecerse, reemplazados por un silencioso entendimiento entre dos seres de mundos completamente distintos. Le dijo que, a pesar de todo, no se arrepentía de haberla conocido, y esas palabras hicieron aparecer una leve sonrisa en el rostro de la princesa, la primera verdadera sonrisa desde su llegada. Pero su frágil momento no duró mucho, porque de repente un duro rayo de luz blanca estalló a través del bosque fuera de la cueva, seguido por el pesado rugido mecánico de motores descendiendo. La expresión de Eliria se endureció al instante con urgencia. «Están más cerca», susurró. Entonces, una aguda voz metálica resonó débilmente a través de la noche, transmitida por señales alienígenas de comunicación. Los cazadores habían comenzado a desplegar drones de búsqueda por las montañas. Y en algún lugar sobre ellos, el propio general Cortan observaba el planeta Tierra por primera vez,
preparando el siguiente paso de su peligroso plan. Dentro de la cueva oculta, Arman y la princesa Elyria comprendieron que su breve encuentro ya había desencadenado una cadena de eventos que pronto podría colocar a dos mundos al borde de la guerra. Y aún no entendían cuán poderosas eran realmente las fuerzas que los perseguían. El bajo zumbido mecánico fuera de la cueva se volvió más fuerte y amenazante mientras haces de luz blanca y fría comenzaban a barrer el bosque como ojos buscadores. Arman se acercó lentamente a la entrada de la cueva y apartó con cuidado unas enredaderas para mirar afuera. Lo que vio hizo que su corazón latiera con alarma. Pequeños objetos metálicos del tamaño de grandes aves flotaban silenciosamente entre los árboles, sus superficies brillando con tenues símbolos rojos, y debajo de cada máquina, un estrecho haz de escaneo recorría el suelo examinando cada roca y hoja. Arman retrocedió rápidamente hacia la oscuridad y susurró que el bosque estaba lleno de máquinas voladoras. Elyria cerró los ojos brillantes por un momento, concentrándose, y luego asintió lentamente. Esos son drones cazadores, dijo. Son controlados desde la nave de mando sobre la atmósfera. Cada uno puede escanear calor, energía, movimiento y señales biológicas. Están diseñados para rastrear una sola forma de vida a través de continentes enteros. Arman preguntó si podían detectar humanos, y Elyria respondió que los drones buscaban específicamente su firma energética única, pero que si encontraban un humano cerca de ella, podrían eliminar al testigo para proteger la misión. La cueva silenciosa de repente se sintió mucho más pequeña y peligrosa. La mente de Arman corría tratando de idear una forma de escapar, pero el bosque afuera ya estaba lleno de máquinas. Elyria avanzó más en la cueva, estudiando las paredes de piedra con atención concentrada. Sus dedos brillantes rozaban la superficie de la roca como si sintieran algo oculto dentro de la montaña. Después de un momento, se volvió hacia Arman y dijo que más adentro de la montaña podrían existir formaciones minerales naturales capaces de interrumpir los escáneres. Ciertos cristales podían desviar las ondas de energía, haciendo más difícil que los drones los detectaran. Arman comprendió de inmediato lo que quería decir, porque el sistema de cuevas en estas montañas era antiguo y estaba lleno de extrañas piedras brillantes que los aldeanos siempre habían considerado bellas, pero misteriosas. Sin perder un instante más, sacó una pequeña linterna de su bolsillo y le indicó a Elyria que lo siguiera más adentro de la oscuridad. El estrecho pasaje de la cueva se retorcía hacia abajo a través de la montaña. El aire se volvió más frío y el sonido del agua goteando resonaba suavemente a su alrededor. Tras varios minutos, el túnel se abrió repentinamente en una amplia cámara subterránea, y hasta Elyria se detuvo asombrada. Toda la caverna estaba llena de enormes formaciones de cristal que surgían del suelo y colgaban del techo como relámpagos congelados. Los cristales brillaban levemente con luz azul natural, creando un paisaje subterráneo surrealista, casi alienígena, incluso para la princesa de otro mundo. Elyria avanzó lentamente, sus ojos brillando con emoción. Estos minerales son extraordinarios, susurró. Su estructura interna desvía perfectamente las señales electromagnéticas. Este lugar nos ocultará de los drones por un tiempo. Arman sintió una breve ola de alivio, pero antes de que pudiera hablar, un agudo sonido metálico resonó desde el túnel detrás de ellos, seguido del frío zumbido mecánico de un drone entrando en la cueva. La pequeña máquina flotó con cautela en la cámara, su haz de escaneo cortando la oscuridad y reflejándose sobre los cristales brillantes. Elyria reaccionó al instante, agarrando el brazo de Arman y llevándolo detrás de un alto pilar de cristal. El drone giró lentamente sus sensores, barriendo la cámara en busca de movimiento. Arman podía escuchar los tenues pulsos electrónicos provenientes de la máquina y comprendió que si los descubría, podría alertar a toda la flota sobre ellos. Elyria se inclinó hacia él, susurrando que destruir el drone sería arriesgado, porque podría enviar una señal de alerta, pero dejar que siguiera escaneando también podía exponerlos. Arman miró alrededor rápidamente y notó varios fragmentos de cristal sueltos en el suelo. Silenciosamente levantó uno, sintiendo su filo afilado y su peso, y luego susurró un sencillo plan. Elyria sintió con determinación. Cuando el drone flotó más cerca, su haz de escaneo deslizándose por el suelo a solo unos metros, Arman salió repentinamente de detrás de cristal y lanzó el fragmento con toda su fuerza. La piedra impactó el lente del sensor del drone con un agudo crujido, haciendo que la máquina girara descontroladamente. Elyria se movió al mismo instante,
levantando su mano luminosa y liberando un estrecho pulso de energía que golpeó directamente al dron dañado. La máquina parpadeó violentamente, sus símbolos rojos titilando erráticamente, antes de estrellarse contra el suelo de piedra con un sordo golpe metálico. La cámara volvió al silencio, salvo por la respiración pesada de Arman. Él miraba el dron roto, incapaz de creer que acababa de atacar tecnología alienígena. Eliria examinó rápidamente la máquina caída y luego lo miró con sorpresa y admiración. «Eso fue valiente», dijo suavemente. Arman esbozó una pequeña sonrisa nerviosa, respondiendo que los humanos son buenos improvisando cuando tienen miedo. Pero la expresión de Eliria pronto se tornó seria de nuevo, porque aunque el dron había sido destruido, los cazadores notarían eventualmente la pérdida de señal y enviarían más máquinas. La princesa alzó la mirada hacia el oscuro techo de la caverna, como evaluando muchas posibilidades, y luego habló con repentina determinación. «Puede que aún haya una oportunidad de detener esto antes de que se convierta en guerra». Arman preguntó qué quería decir, y Eliria explicó que si podía contactar a su madre, la gran reina de Venus, podría exponer el plan secreto del general Cortan antes de que lanzara una invasión total. Pero para enviar ese mensaje necesitaba un cristal de comunicación funcional de su nave dañada. Arman comprendió lo que estaba sugiriendo. Tendrían que regresar al lugar del accidente mientras el bosque arriba estaba lleno de drones alienígenas. La miró un momento, evaluando el peligro, y luego asintió lentamente, porque entendía que si no hacía nada, los cazadores seguirían buscando hasta encontrarlos. Y si Cortan tenía éxito, la Tierra podría enfrentarse a un enemigo mucho más allá de su capacidad de lucha. Eliria se acercó más, sus ojos brillantes llenos de gratitud y algo más profundo, algo que había comenzado a crecer entre ellos desde el momento en que se conocieron. «Nunca esperé que un humano arriesgara su vida por mí», dijo suavemente. Arman respondió que nunca esperó que una princesa alienígena confiara en él con el destino de su mundo. Por un breve momento, sus miradas se encontraron en la luz de los cristales, y el extraño vínculo entre ellos se fortaleció. Pero el momento de tranquilidad terminó cuando un distante rugido mecánico resonó por los túneles de la montaña arriba. Los cazadores estaban enviando más drones a las cuevas, y la búsqueda de la princesa fugitiva de Venus apenas había comenzado. El lejano rugido de los motores sobre los túneles de la montaña resonaba como un trueno a través de la piedra, y Arman sabía que los cazadores alienígenas se acercaban rápidamente. El drone destruido en el suelo de la caverna yacía silencioso, pero no permanecería desapercibido por mucho tiempo. Eliria se arrodilló junto a la máquina, estudiando su núcleo dañado, y luego se levantó de nuevo, con expresión calmada pero decidida. Dijo que los drones pronto informarían la pérdida de señal y que más unidades entrarían en el sistema de cuevas. No podían permanecer allí mucho más tiempo. Arman asintió, comprendiendo el peligro. Miró hacia el estrecho túnel que conducía de regreso al bosque y preguntó cuán lejos estaba el lugar del accidente. Eliria respondió que su nave había caído cerca del borde norte del valle, a no más de unos pocos kilómetros de esta montaña, pero llegar allí requeriría moverse por el bosque, donde los drones ya buscaban. Arman respiró hondo, calmando su mente acelerada, porque la vida tranquila y pacífica que había conocido apenas unas horas antes ahora parecía un recuerdo lejano. Sin embargo, a pesar del miedo, sentía algo más fuerte que lo impulsaba hacia adelante, la determinación de proteger tanto su mundo como a la misteriosa princesa a su lado. Eliria se acercó y tocó suavemente su brazo. Sus ojos brillantes estaban llenos de sincera gratitud. Le dijo que, una vez que llegaran a la nave, podría extraer el cristal de comunicación e intentar contactar al Consejo Real de Venus. Si su mensaje llegaba antes de que el general Cortan actuara, todavía habría esperanza de evitar una guerra. Arman asintió con firmeza. Luego tomó una rama de madera caída en el suelo de la caverna, convirtiéndola en un simple bastón, antes de guiar el camino hacia el túnel. Se movieron rápido por el retorcido pasaje de la cueva, sus pasos resonando suavemente contra las paredes de piedra, y al acercarse a la entrada, se podían ver tenues haces de luz de escaneo parpadeando sobre el bosque afuera. Arman apartó con cuidado las enredaderas que cubrían la apertura y miró afuera. La noche se había vuelto más oscura y fría, pero el cielo todavía brillaba débilmente con luces rojas en movimiento. Las naves cazadoras continuaban orbitando alto en la atmósfera, mientras varios drones flotaban entre los árboles como depredadores silenciosos. Eliria se inclinó junto a él, observando con intensa concentración el patrón de sus movimientos,
y luego susurró que los drones seguían rutas de búsqueda predecibles, controladas desde la nave de mando. Si se movían entre los ciclos de escaneo, podrían pasar desapercibidos. Arman escuchó atentamente, memorizando el ritmo de las máquinas flotantes afuera. Un drone pasó flotando frente a la entrada de la cueva, escaneando el suelo con su pálido haz, y luego se adentró lentamente en el bosque, dejando detrás una estrecha ventana de oscuridad. Ahora susurró Elyria. Los dos salieron silenciosamente de la cueva hacia el frío aire nocturno. Se movieron con cuidado entre los árboles, manteniéndose bajos y callados. Arman los guió por estrechos senderos de animales que serpenteaban por el bosque, mientras Elyria levantaba ocasionalmente su mano luminosa para liberar pequeños pulsos de energía que desordenaban brevemente los escáneres cercanos, permitiéndoles pasar inadvertidos. Varias veces, el lejano zumbido de los drones pasó peligrosamente cerca, y ambos se vieron obligados a esconderse detrás de rocas o troncos caídos, esperando a que las máquinas se alejaran. La tensión de cada momento se extendía sin fin, pero lentamente, kilómetro a kilómetro, se acercaban al lugar del accidente. Después de casi una hora de movimiento cuidadoso, Arman finalmente vio el tenue resplandor azul a través de los árboles más adelante. La nave venusiana dañada aún yacía en el claro, exactamente donde había caído, su casco plateado reflejando la luz de la luna como metal líquido. Elyria sintió una oleada de alivio, pero también de urgencia, porque el sitio del accidente era un lugar obvio que los cazadores eventualmente inspeccionarían. Arman escaneó el bosque circundante, y al no ver drones, hizo un gesto a Elyria para que se moviera rápidamente. Entraron en el claro y se acercaron a la nave. Su superficie aún brillaba con energía débil. Elyria colocó la mano contra el casco, y la estrecha entrada se abrió una vez más, revelando el interior iluminado. Arman dudó un momento antes de seguirla dentro de la nave. El interior era aún más increíble de lo que había imaginado. Paredes de cristal transparente curvadas alrededor de la cámara, mostrando tenues símbolos en movimiento, mientras paneles flotantes de luces suspendían en el aire como pantallas holográficas. Elyria se dirigió directamente a la consola central, sus dedos danzando sobre los controles brillantes mientras Arman la observaba asombrado. Explicó que el cristal de comunicación estaba ubicado bajo el núcleo de energía, pero que el choque había sellado parcialmente el compartimiento. Se arrodilló junto a un panel circular y comenzó a retirar cuidadosamente las capas de componentes dañados. Chispas pequeñas de energía alienígena parpadeaban en la tenue cámara mientras trabajaba con rapidez pero precisión. Fuera del claro, permaneció todo en silencio durante varios minutos largos, y Arman permitió que su mente creyera que podrían tener éxito sin ser descubiertos. Pero de repente, el bosque silencioso explotó en sonido. Un poderoso haz de luz carmesí atravesó los árboles, golpeando el suelo a pocos metros de la nave. Arman corrió hacia la puerta y miró horrorizado. Descendiendo del cielo, una enorme nave de guerra negra, mucho más grande que los drones cazadores, aparecía. Su superficie blindada brillaba con líneas rojas afiladas como venas ardientes. El suelo tembló mientras la enorme nave flotaba sobre el claro, y una fría voz metálica resonó por la noche, amplificada por potentes transmisores. Princesa Elyria de Venus, no puede esconderse para siempre. Entréguese ahora y la tierra será salvada. Arman se volvió hacia Elyria, dándose cuenta de que el propio general Cortan había llegado, y la nave de guerra cazadora afuera tenía suficiente poder para destruir todo el valle si el despiadado comandante decidía disparar. Elyria finalmente extrajo un dispositivo cristalino luminoso del núcleo expuesto de la nave, su luz pulsando como una estrella atrapada. Pero antes de que pudiera activarlo, el bosque a su alrededor se llenó de drones descendiendo, decenas de máquinas formando un círculo cada vez más estrecho alrededor del claro. Arman sintió que la trampa se cerraba, y por primera vez comprendió la verdadera magnitud del peligro. Sobre ellos, la enorme nave de guerra se alzaba como una luna oscura, y en algún lugar dentro de su cámara de mando, el general Cortan observaba cada movimiento, esperando el momento en que la princesa de Venus y el humano que había venido a buscar no tuvieran dónde huir. La enorme nave de guerra que flotaba sobre el claro proyectaba una sombra sobre el bosque como una oscura nube de tormenta, y el aire vibraba con el profundo poder mecánico de motores capaces de destruir ciudades. Arman estaba en la puerta de la nave dañada, aferrando el bastón de madera en sus manos, aunque sabía que era inútil contra armas alienígenas. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a retroceder. Elyria se colocó a su lado,
sosteniendo con cuidado el cristal de comunicación luminoso en su mano. Sus ojos violetas estaban fijos en los drones descendentes que rodeaban el claro desde todas direcciones. Las máquinas flotaban en perfecta formación, sus símbolos rojos parpadeando mientras bloqueaban sus objetivos. Sobre ellos, la fría y amplificada voz del general Cortan resonó una vez más a través del valle. Princesa Elyria, has traicionado a tu mundo al contactar a esta especie primitiva. Entréguense de inmediato y tal vez considere mostrar clemencia al humano. Arman sintió que la ira subía dentro de él ante el cruel tono del comandante alienígena, pero la expresión de Elyria permaneció calmada, aunque sus ojos ardían con determinación. Susurró a Arman que si podía activar el cristal de comunicación durante solo unos segundos, podría enviar una señal directamente al Consejo Real de Venus, exponiendo el plan secreto de invasión de Cortan. Pero los drones estaban demasiado cerca y dispararían en cuanto detectaran la transmisión. Arman miró rápidamente el claro, pensando desesperadamente, y entonces notó algo importante. La nave averiada todavía contenía energía inestable del núcleo dañado. Si ese poder se liberaba de repente, podría desactivar temporalmente a los drones. Le explicó su idea a Elyria, diciéndole que la traería a las máquinas hacia un lado del claro mientras ella desencadenaba la oleada de energía y enviaba el mensaje. Elyria negó con la cabeza inmediatamente, negándose a permitir que él arriesgara su vida. Pero Arman simplemente sonrió y dijo que a veces los humanos también toman decisiones temerarias cuando alguien importante necesita ayuda. Esas palabras calaron profundamente en el corazón de la princesa, y por un breve momento, el caos a su alrededor se desvaneció, dejando solo el silencioso entendimiento entre dos almas de mundos distintos. Finalmente, Elyria asintió lentamente, aceptando el plan, aunque su voz aún llevaba un miedo silencioso. Arman salió al claro abierto, levantando los brazos como si se rindiera. Los drones se desplazaron instantáneamente hacia él, sus haces de escaneo bloqueando su cuerpo, mientras que arriba, los sensores de la nave de guerra seguían cada movimiento. La voz de Cortan regresó, cargada de burla. El humano muestra valentía. Tal vez lo preserve para estudiarlo. Arman ignoró la voz y continuó avanzando lentamente alejándose de la nave, guiando los drones hacia el otro extremo del claro. Casi todos habían cambiado de posición cuando, en ese momento, Elyria corrió hacia el núcleo de energía dañado. Colocó ambas manos luminosas sobre la cámara de cristal fracturada y concentró su poder, liberando un pulso repentino que obligó al núcleo inestable a sobrecargarse. Un brillante destello de energía azul estalló desde la nave como una explosión silenciosa. Los drones circundantes parpadearon instantáneamente, sus sensores desordenados mientras ondas electromagnéticas atravesaban el claro. En esa breve ventana, Elyria activó el cristal de comunicación, levantándolo hacia el cielo. Un rayo de pura luz plateada se disparó hacia arriba, atravesando las nubes y corriendo hacia la oscuridad del espacio, llevando su urgente mensaje a Venus. Los drones luchaban por recuperar sus sistemas. Varios se estrellaron contra los árboles, mientras otros disparaban rayos erráticos que chamuscaban el suelo. Pero la transmisión ya había sido enviada. Lejos arriba, en la cámara de mando de la nave de guerra, el general Cortan comprendió lo que había sucedido, su rostro torciéndose de rabia mientras el Consejo Real comenzaba a recibir el mensaje de la princesa, exponiendo su plan de invasión no autorizado. El furioso comandante ordenó capturar inmediatamente a ambos objetivos, pero para cuando las máquinas recuperaron el control completo, Elyria ya había corrido a través del claro hacia Arman, llevándolo detrás de la nave destruida, mientras varios disparos de energía golpeaban el suelo cerca, levantando tierra y humo. La princesa miró hacia la imponente nave de guerra, sabiendo que Cortan no se retiraría en silencio. Sin embargo, en ese preciso momento, apareció una nueva luz alta sobre la atmósfera. Docenas de naves doradas emergieron repentinamente del hiperespacio, formando una formación protectora alrededor de la nave oscura. Era la flota real de Venus, convocada por la transmisión de emergencia de Elyria. Las enormes naves rodearon el buque de Cortan con fuerza abrumadora, y una potente transmisión resonó por el cielo ordenando al comandante rebelde que se rindiera. Al darse cuenta de que su conspiración había sido expuesta, Cortan no tuvo opción. Su nave de guerra comenzó a apagarse lentamente mientras las fuerzas reales tomaban el control de la situación. Los drones alrededor del claro se apagaron uno por uno, cayendo silenciosamente al suelo del bosque. La terrible amenaza que había planeado sobre la Tierra solo minutos antes había terminado.
La noche volvió a la calma, salvo por el lejano retumbar de motores mientras la flota real escoltaba la nave capturada lejos del planeta. Arman y Eliria permanecieron juntos en el claro, respirando lentamente mientras la tensión finalmente se desvanecía. Las estrellas arriba se veían nuevamente tranquilas, pero ambos sabían que todo había cambiado. Eliria se volvió hacia él, sus ojos brillantes más suaves que nunca, y habló en voz baja, diciéndole que gracias a él la Tierra había sido salvada y la verdad sobre Cortán había llegado al consejo. Arman respondió que solo había hecho lo que cualquiera haría por alguien a quien se preocupa. La princesa bajó la mirada un momento, reuniendo valor, y luego admitió la verdad que había crecido en su corazón desde la primera noche que lo observó desde Venus. Dijo que lo amaba, no como objeto de estudio, ni como curiosidad, sino como persona, cuyo coraje, bondad y espíritu habían cruzado la distancia inimaginable entre sus mundos. Arman sintió la misma profunda emoción dentro de él, pero incluso estando juntos bajo las tranquilas estrellas, ambos comprendieron la dolorosa realidad que los seguía. Eliria explicó suavemente que humanos y venusianos eran especies diferentes, nacidas de mundos completamente separados. Sus cuerpos, sus entornos y sus responsabilidades no eran iguales. Ella era la futura reina de un planeta lejano, y él pertenecía al mundo azul bajo sus pies. Sus caminos se habían cruzado por el destino, pero no podían vivir juntos como parejas sin abandonar todo lo que estaban destinados a proteger. Arman escuchó en silencio y, aunque la tristeza tocó su corazón, sabía que ella tenía razón. El amor por sí solo no podía borrar las enormes diferencias entre sus mundos. La princesa se acercó una vez más, colocando suavemente su mano luminosa sobre su corazón, agradeciéndole por mostrarle que la valentía, la compasión y el sacrificio existían fuertemente en la humanidad. Dijo que la lección de su encuentro permanecería con ella para siempre, y que tanto humanos como alienígenas debían respetar los límites de sus mundos mientras aprendían a comprenderse mutuamente. Momentos después, un pequeño transbordador real descendió del cielo, enviado por la flota venusiana. Eliria se acercó lentamente, pero antes de entrar, miró a Arman por última vez con una cálida sonrisa. La distancia entre los planetas no podía borrar lo que había sucedido entre ellos, aunque ambos sabían que sus destinos eran distintos. El transbordador se elevó en el cielo nocturno, llevando a la princesa de Venus de regreso a su mundo, mientras Arman permanecía en el tranquilo bosque, mirando las estrellas, con el recuerdo de su imposible encuentro brillando en su mente como una constelación distante. La historia del humano y la princesa alienígena se convirtió en un silencioso recordatorio entre dos mundos de que el amor puede cruzar cualquier distancia, pero que la sabiduría a veces significa aceptar que especies diferentes, mundos distintos y destinos distintos no siempre pueden compartir la misma vida, y que comprender esta verdad puede ser la forma más grande de respeto entre civilizaciones.